también Y esos muy bonita. acontecimientos duros y difíciles que pasó, ¿usted se los contaba a su familia? ¿Con quién vivía esos momentos que a veces uno vive, digamos, duro en el seminario, a veces de soledad, que uno con quien habla tenía un director espiritual? ¿Cómo hacían esos momentos? Sí, aquí es importante, me parece, destacar que todas las personas somos distintas Sí, y a algunos nos cuesta más expresar lo que sí, sentimos. Y quizás es para los que nos están escuchando, para los que de pronto nos van a ver, eh, la experiencia interna que vivimos, a veces de dolor, de miedo, de incertidumbre, nos la guardamos. Yo soy uno de los que guardaba mucho y aún me cuesta expresar lo que siento. He aprendido que es importante. Por supuesto que con el director espiritual íbamos haciendo un proceso, pero quiero compartir esto de pronto con alguna persona que se siente identificada sí. y a veces le cuesta expresar lo que siente, los momentos de tristeza, los momentos de angustia, y unos como que se los guarda solito. De pronto una forma de vivir ese momento era con una canción, Sí. hacer aflorar esos sentimientos a través de una canción. De hecho, pues surgió esa canción Te queda María. He aprendido a tratar de ser un poco más expresivo. Ahí voy en ese proceso, pero es muy importante eh, identificar qué es lo que uno siente. Es muy importante poder tener a alguien, La como persona usted adecuada. dice, la persona adecuada, con quien compartir eso que Sí. uno está sintiendo. Es importante, sí. Listo. Devolvámonos un poco hacia atrás en su vida. ¿Cuándo usted dijo, quiero ser cantante? ¿Y cuál fue su primera canción? Bueno, pues la experiencia de la música fue un poco impuesta por mi mamá. Sí, Ella siempre tuvo una visión e hizo una petición. La visión era, yo quiero que en esta casa de oración que Dios me ha inspirado, siempre haya músicos, sí. que podamos evangelizar a través de la música y del arte. Y le pidió a Dios que nunca le faltaran músicos. Mm. Para ella eso era clave. Entonces, pues arrancó con su hijo y con otro, con un primo, con otra persona. O sea, Y usted lo hizo obligado por un él. poco obligado porque a mí no me gustaba ir Sí, hasta donde íbamos a aprender la guitarra. Pues después ya me fue conquistando, me sí, fue seduciendo la música. Yo ya estaba entonces pendiente de cómo era que tocaba la otra persona, sí. trataba de imitarlo. Dios me concedió un buen oído. Lo he ido perdiendo con los años, pero no considero que Dios me dio ese, lo que llaman el buen oído, ¿no? Que Sí, escucha uno y fácilmente identifica la nota y la puede sacar. sí. Y entonces eso se fue desarrollando, se fue desarrollando. Y a los 11 años salió mi primera canción dedicada a la Virgen María. ¿Cómo se llama esta canción? Es la primera y como era niño, Sí. después ya no me gustó y la olvidé. La olvidó. La olvidé. Lo único era Pero que, no la escribió. lo único que era dedicada a la Virgen. El coro era como María, tú, algo así. Sí. Pero nunca la escribió en un cuaderno, nada. De pronto, pero no, es que era niño, Sí, no tenía todavía como el sí, sentido de, venga, la cuadramos, la organizamos, sí, la archivamos. sí, No lo tenía después, sí. Inclusive ahora sí ya tengo una especie de cancionero personal sí, donde están todas las canciones con las notas sí. y ahí están archivadas, ahí están disponibles. Cada una de las producciones que he grabado está entonces distribuida en ese cancionero Sí. y pues, ¿Y la ¿quién? primera canción que grabó, cómo se llama? Eh, una, nosotros ya habíamos grabado con mi mamá. Sí, Ella nos ponía a hacer villancicos y grabamos en vivo. En esa época era sí, coger una grabadora, sí. colocarle Un cassette. play y rec al Eh, tiempo con cassette y hágale. Esa era la grabación. Una vez fuimos a un estudio, Sí, así parecido a este, y entonces pues ya era un poquito más profesional, sí, no sé, a los 11 12 años, ya el contacto con este medio, con este ambiente, era obviamente más tensionante, ¿no? De sí, todas maneras, la tensión de saber que uno, si se va a equivocar, sí, pues que lo van a regañar. Entonces, digamos que
fui viviendo como esa experiencia de tener contacto con este medio y de una u otra forma uno como que va cogiéndole el ritmo, ¿no? Sí, Como que va aprendiendo a tener un cierto manejo de estos medios. Eh, pero la primera producción o las primeras canciones que grabé a título personal y compuestas por mí se llama Dame más de tu amor. Fueron 10 canciones. mm, Mandé a hacer las pistas, sí. contratamos un estudio y empezamos a grabar con el Ministerio de Música, los coristas de la casa de oración de mi mamá. Y le hicimos, y ahí está, es una producción que a algunos les gusta, a mí no me gusta tanto, pero Sí, son puros cantos suaves de sí. adoración. Y ahí está esa producción musical como, como un inicio de lo que el Señor me ha permitido ir desarrollando, que es grabar producciones musicales y tener álbumes ya organizados. Uno, por ejemplo, dedicado a la Virgen María, otro más dedicado a la Eucaristía, se llama Lo Más Grande. Entonces ha sido un proceso muy, muy bonito. Hasta ahorita ¿cuántas canciones tiene? ¿Ha hecho la sumatoria? No, la verdad no he contado cuántas canciones. Yo creo Sí. que sobrepasan las 100 canciones. Y todas compuestas por usted. Sí, 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 sí. Algunas, muy poquitas, una letra que mi mamá me dio y me dijo, compónganle música a esta canción. Sí, Alguna vez participamos en un concurso en Bogotá, 2 años consecutivos. La letra la componía un sacerdote, la música yo, y sí, participábamos y nos fue bien, ganábamos, sí. ganábamos. Ganamos 2 concursos de música religiosa en Bogotá a nivel de la arquidiócesis. Estoy hablando de hace 35 años quizás. Hoy en día usted le agradece a su mamá por todo eso que hizo en cuanto que lo obligaba, que tenía que cantar. Sí, no solo por Sí, como por esa visión que tuvo, sino por todo, porque la formación que ella nos dio fue determinante para forjar mi carácter, mi personalidad y mi carisma. La parte vocacional, pues sí es distinta, porque eso fue un sentir muy propio. Ella nunca tocó ese sí, tema ni para bien, o sea, ni para animarme ni para sí. detenerme, pero en todo lo demás, la formación cristiana, formación en valores, lo que es la corrección, lo que es el acompañar, el estar empujando o el estar a veces apretando la rienda, fue ella, porque mi papá viajaba. Entonces ella fue la que se encargó prácticamente de la educación. Mi papá hacía lo que llamaban en esa época 21/7, Sí. 21 días trabajando y 7 en la casa. Entonces a mi mamá le tocaba hacer todo el tiempo de maestra, de, de educadora. Y hoy en día su relación con su mamá, ¿cómo es? Después de todo eso que le enseñó y usted ahora formarse, ¿cierto? Porque a mí me pasaba un acontecimiento con mi papá, era que él me leía los textos, ¿cierto? Y hoy en día es lo contrario. Entonces, cuando mi papá lo tengo en la misa, yo trato y siempre lo cito. Mi papá me decía esto en el texto, ahora yo se lo explico de otra forma, ¿cierto? ¿Cómo hace usted con su mamá ahorita que ya usted es sacerdote? En ese acontecimiento con su mamá, ¿cómo hace? ¿Cómo es su relación con ella? Bien, pues ella es una mujer que no deja de ejercer su liderazgo y es muy activa. Yo digo, molestando siempre, que ella sería mejor párroca que yo, porque tiene unas capacidades Sí, maravillosas de oración, de entrega, de liderazgo, de visionar, es muy creativa, está siempre atenta. De hecho, ella es youtuber, ya tiene su canal de YouTube. sí. Entonces es muy activa, diligente, está aquí, viaja para un lado, para el otro, trabaja con niños, con jóvenes. Mm. Entonces, digamos, Ella siguió con ese grupo donde usted salió. ella sigue y Ah, está organizando ahora retiros, son sí, retiros internacionales. sí. Viene gente de otros países a participar de esos retiros De que ella esos organiza. retiros. Pues gracias también a las redes sociales porque la han conocido en otros países. Mm, Entonces digamos que nosotros, ella viene muy seguido, ella le gusta venir a acompañarme y a estar en la parroquia orando, sí, intercediendo. Ella es de las que se levanta a las 4 de la mañana a orar y a las 7 de la mañana ya ha hecho los 4 rosarios completos, misterios gozosos, luminosos, dolorosos, sí. gloriosos. Entonces es una mujer muy activa y pues nuestros encuentros son de ella venir y como reponer fuerzas y estar en sus tiempos de oración.
Ella cuando nos encontramos prácticamente viene es como a hacer un retiro, como Sí. a ayunar, como a orar. Entonces yo la miro y digo, Dios mío, dame fuerzas para que si yo llego, mi mamá ya tiene 73 años, de poder llegar a esa edad también, tan activo, con ese celo por las almas y con ese deseo de evangelizar que la mueve y la tiene tan activa hasta ahora. ¿Y su papá Mi, pap- actualmente? mi papá está un poco decaído por el tema de salud, de hecho en este Sí. momento está hospitalizado Ah, y él siempre, lo único que me decía cuando niño, tengo ese recuerdo, me lo dijo como 3 veces, pero me quedó grabado. Viejito, lo importante es que seas un buen cristiano. Entonces eso siempre me quedó marcado y me quedó ahí como una enseñanza, unas palabras tan sencillas. Porque otra palabra que le escuchaba a mi papá cuando él estuvo enfermo 2 veces, grave, pero de gravedad, sí. siempre decía, en las manos de Dios. Él salió adelante de esas 2 enfermedades, abandonado en el Señor. Y en el nombre de Jesús, él también siempre, en el Sí. nombre de Jesús, en las manos de Dios. Y viejito, lo importante es que seas un buen cristiano. Él se pensionó y creo que también el cansancio y la fatiga de los años de trabajo, porque fue un desgaste enorme estar de un lado para otro en todo el tema de oleoductos, de petróleos. Entonces, pues ya se dedicó, fue como a estar más descansado. ¿Él lo visita a usted también o Sí, sí, estamos cerca y yo voy eventualmente a Bogotá, nos encontramos para fechas especiales y seguimos, bendito sea Dios, muy presentes, pendientes el uno del otro. en su etapa de juventud, como para que la gente sepa, digamos, nosotros que somos sacerdotes, en su etapa de juventud, llegó a tener novia, se enamoró? No sé qué hago con esa pregunta, ¿no? Tenía que hacerse la madre. Sí, bueno, pues yo como desde los 7 años quería ser sacerdote Sí, y siempre ese deseo estuvo presente, nunca disminuyó, siempre tenía como proyectado eso, sentía ese llamado interno, pero obviamente las hormonas trabajan, ¿cierto? sí. Y había una chica con la que entablamos una amistad, había una cierta atracción, pero en esa época lo único que hubo fue algo así como lo que llaman hoy como amigobios, ¿no? Pero Sí, eso no prosperó mucho, apenas si acaso la sí. cojita de mano y ya. ¿Y recuerda el nombre de ella? Sí. Sí, sí, pero no vamos porque estamos aquí. Y luego, sí tuve una novia, fue la Sí. única novia que tuve. Estuvimos, pues fue bueno, yo creo que fue bueno, porque fue una experiencia Maduración. sí, de madurez de la vocación, porque aunque era el poder experimentar el tema de los sentimientos y la emoción a flor de piel, el sentir que puede uno querer a alguien y que uno puede ser querido, me llevó a la conclusión que definitivamente yo quería dedicar mi vida totalmente al Señor. Y pues yo le dije, yo quiero yo quiero dedicarme al Señor y creo que si avanzamos en esta relación, a lo mejor puede haber una ilusión que no se va a concretar porque yo reafirmo mi vocación y quedamos bien como amigos. Yo estuve el día de su boda presente. Sí. De cosa no la casó usted. Sí, es que había otro sacerdote muy cercano a ella, entonces estuvimos Ah, los dos. Pero ah, el otro, por ser mayor que yo, sí, tuvo prelación. sí. Entonces, él estuve presente y pues fue una experiencia bonita Sí. que reafirmó mi vocación, gracias a Dios. ¿Y tiene una amistad con ella hoy o ya? Sí, siempre, siempre quedó bien la Sí, relación y tuve la oportunidad porque ella se fue para Estados Unidos, se casó sí, allá, adoptó un niño porque no pudo tener hijos sí. y allá estuve en una oportunidad hospedándome en su casa eh, con el esposo que hizo un curso de fotografía, hicimos unas sesiones fotográficas muy Sí, interesantes allá en el Golden Gate, sí, en unos paisajes súper hermosos de Los Ángeles, eso viene a ser, sí, sí, de Los Ángeles, sí. y allá en la playa. Y él supo que usted fue novio de él. Yo no sé si ella le contó, yo Cayetano será, Sí, no sé si ella sí, le había contado, sí, seguramente. sí, Y no, compartimos, fue un momento bonito, hicimos una celebración en honor del Divino Niño. sí. Allá tienen
la devoción al Divino Niño. Eso fue en San Francisco, pero no en Sí. Los Ángeles, sino en San Francisco. Y tuvimos la oportunidad de celebrar la misa y compartimos. Yo bauticé al hijo adoptivo. Entonces, no, la relación terminó muy bien, muy cordial y seguimos teniendo contacto como buenos amigos. ¿Cómo hace usted la relación entre la música y el sacerdocio? ¿Qué relación hace usted en esas dos? Sí, es una experiencia que ha sido, yo creo que como providente, porque yo sé que lo primero es mi ministerio sacerdotal. Mm, Yo no soy músico para dedicarme a la música. Yo soy sacerdote. Dios me ha dado la posibilidad de grabar canciones, de componer canciones y que tengan un impacto en la comunidad y en algunas personas que a través de esta música han tenido de pronto alguna vivencia que los ha marcado y que les ha servido en su vida. Pero yo no soy músico para dedicarme de tiempo completo. La ventaja es que los obispos que he tenido, todos me han apoyado cuando recibo alguna invitación a cantar en otro lado, cuando organizo conciertos, siempre me han apoyado. Entonces, por supuesto que combinar sacerdocio y música sí. es un plus y le agradezco al Señor por ello, porque a través de la música me permite también llegar a evangelizar y de una u otra forma, siendo sacerdote, eso genera algún tipo de conexión y de impacto en las personas. Hoy en día, obviamente, ya hay muchos sacerdotes que tienen también el don de la música y que cantan mucho mejor que yo. Y es una bendición, no deja de ser un riesgo, Sí. porque el tema de la música, de las redes sociales, siempre, por más que se quiera, genera algún tipo de tentación. Y la tentación es la del orgullo y la de proyectarme yo como un artista Sí. y querer yo el protagonismo. Eso pasa mucho con el tema de la música y es lo más difícil de manejar para un músico. Y dígame, mucho más para un sacerdote músico. Entonces, ahí vamos. Yo Sí. siempre, al menos, yo duré 9 años de párroco en una parroquia más bien estilo rural. Esa parroquia se llama el Monte Tabor, en Buenavista. La primera. Es la primera. Y aunque está a 7 minutos, 10 minutos de la ciudad, es más bien rural la experiencia. Y yo podía estar un fin de semana cantando para 20.000 personas, para 5.000 personas, y el otro fin de semana estar celebrando la misa para 8 y 10 campesinos de Mm, una vereda. Creo que ese contraste me ayudó mucho a estar aterrizado y a recordar que lo mío son las almas, que lo mío es llegar a los corazones donde sea, a donde Dios me permita llegar. Si es con la música, bien. Si es con el sacramento, pues qué mejor a través de celebrar la misa a un grupo de personas. Hacer una caminata de 1 hora para ir a celebrarle a 8 personas. mm. Ese contraste creo que me ayudó a aterrizar y recordar que antes que músico, que antes que un artista, es un ministro de Dios que tiene que evangelizar a donde Dios lo lleve y a donde Dios lo llame. Ahorita volvemos a lo de la parroquia. No sería, yo conozco su red de intención, ¿cierto? Y esto para todos los que nos miran y nos escuchan, tiene una red de intención, pero si usted es capaz de potencializar un poco más todo ese talento que usted tiene, porque es un talento enorme, ¿cierto? ¿No llegaría a más personas y evangelizaría a más personas? Puede ser, ¿no? Ahí Ajá. se está haciendo como de tentador. No, no, porque No, yo he sí. mirado eso, ¿cierto? Usted tiene un talento enorme, ¿cierto? Que es de valorar. Y yo digo, si potencializara todo eso, con la red de intención que tiene, llegaría a muchas más personas. ¿Eh? Entonces yo digo, la evangelización sería más grande, ¿sí? Yo conozco y sé que usted es presbítero, que es sacerdote, que tiene su ministerio y todo, pero yo digo, si potencializara un poco más, llegar más lejos y quizás fueran mucho más las personas que llegaría y evangelizara. ¿No cree eso? Podría ser, podría ser. Sí, Ya va un poco como en el tema de la personalidad. sí, Yo voy como lento sí. y voy más bien esperando que se den las cosas.
y a veces de pronto uno necesita un empujoncito. Hay veces que es mejor saber esperar. Eh, Creo que hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos vaya guiando para saber en qué momento actuar, en qué momento lanzarse a algo y en qué momento saber esperar. Quizás falta un poco más de determinación para explotar un poco más lo que el Señor me ha regalado. Sin embargo, no es tan fácil de manejarlo, porque a veces uno tiene una responsabilidad y al tener otra y enfocarse mucho en esa otra, Le puede, quita. por miedo, o sea, por miedo prefiero dedicarme a Algo que- esta Sí, y no dedicarme a la otra. Puede ser un poco de miedo quizás y hay que sí, entregarle eso al Señor y le pido al Espíritu Santo que sí. me ayude y me ilumine, pero la experiencia que Dios me ha dado en este camino desde muy joven, de estar metido en el medio de la música, no deja de mostrarme lo que a veces ocurre en muchos ámbitos, inclusive a nivel de iglesia, y es que un sacerdote, una religiosa, está muy expuesto, si se centra en esa parte artística, Mm. a olvidar lo fundamental. Y uno puede tener recta intención, pero también, como decían en una novela, el diablo es puerco. Pero Puede no, ser, vale, yo lo animaría a eso porque creo que tiene un gran talento y sí, sigas pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo, pero yo sí creería que puede llegar muy lejos y más que usted, el Evangelio, ¿cierto? Más que usted, el Evangelio. Y creería que llegará muy lejos a muchas personas. Y sé que Dios lo va a acompañar y sé que Dios lo va a guiar en ese camino. Entonces, piénselo un poquito, sí le diría, ojalá a todos aquellos que nos escuchan, nos ven, sepa que lo quiero animar a eso, sí, ¿cierto? Yo no soy... por eso, frente a eso, sí es verdad, obviamente a veces uno tiene unos talentos y puede enterrarlos y se pueden desaprovechar. Y es algo que hay que estar pendiente, porque con esta parábola que Jesús Sí, nos enseñó, la idea es multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. Al mismo tiempo, también es muy importante reconocer que en esta experiencia del camino de Dios, uno tiene que tener un oído y un corazón atento para saber cuál es el llamado del Señor. Y se lo voy a colocar en esos términos para los que de pronto si alguien escucha y sí, es músico o artista en la iglesia, pues entienda que también hay llamados. sí, Yo, si yo fuera, por ejemplo, un laico y tengo una buena voz y se me suscita en mi corazón un deseo de evangelizar, pero en el fondo mi deseo es que mi música sea conocida, hay una línea muy delgada entre querer evangelizar y mostrar lo que yo hago y lo que sí, yo sé. Entonces, por eso ahí esa línea sí, delgada hay que tenerla muy presente y ahí es donde uno tiene que descubrir el llamado del Señor. sí, Y eso sí se lo aprendí a un artista católico que se sí, llama Miguel Horacio. sí, Y él decía en un taller que hacíamos de música y a él le tocó, a él le correspondió un tema. sí, Y le hicieron una pregunta, más o menos por ese estilo. Y él decía, yo creo que hay distintos llamados. Dios llama a algunos a ser evangelizadores en la música o en el arte en su parroquia. Y ya, sí, paré de contar. Hay otros que de pronto Dios los llama a que tengan un ministerio más amplio y puedan de pronto inclusive aún evangelizar ya a nivel de una diócesis o de un país. Y hay otros que tienen un llamado internacional. A mí me quedó sonando eso y las redes pues rompieron sí, fronteras. O sea, yo por redes sociales puedo llegar sin necesidad de salir de mi país a otros lugares. Entonces, pues en esa época no estaba tan fuerte este tema cuando sí, hablamos. Entonces, pero Dios llama a algunos a que te ejerzan un ministerio más amplio. Pero si yo busco eso por mis medios y Dios no me está llamando, mm, es el riesgo. sí, Yo personalmente nunca busqué ir a otros países. mm, Nunca lo busqué. Yo no me puse a repartir CDs porque en esa época en que yo empecé, sí, habían CDs. A repartir CDs, mm, a mandar a otros lados, no.
Dios me fue llevando y yo con el tiempo fui entendiendo, Dios me llamó a que este ministerio en la música fuera expandido, pero conforme a su plan, porque al principio yo no lo entendía y me invitaban y... Entonces, hay que combinar y hay que pedirle la sabiduría Sí. para saber cuándo algo es capricho mío y Ujú. cuándo algo es un llamado del Señor. Y eso requiere oración y discernimiento. Su merced me habla, vamos a entrar en discernimiento a ver si de pronto el Señor me habla por medio de Listo. su merced para explotar más Sí, ese sí. carisma. Sí, porque, o sea, yo quisiera que usted llegara a muchas personas, ¿cierto? Y Dios llegara a muchas personas por medio de ese talento tan grande que tiene usted. Hay algo, usted antes salía más, ¿cierto? Antes iba a muchos No, países. si es que decían, me molestaban los Sí. hermanos sacerdotes, oiga, qué bueno que nos esté visitando aquí en la diócesis. No, Obviamente era una ¿por qué, exageración. por qué paró eso o qué hizo que ya no hiciera todo eso? Porque creo que usted era un gran representante de nuestra arquidiócesis hacia afuera, ¿no? Una de las cosas es que empezaron a surgir más artistas, Mm, más artistas. Entonces, creo que esa diversificación en distintos países de nuevos artistas, de nuevos cantantes, llevó a que digamos, las invitaciones pues se redujeran porque antes no había tanto sacerdote que que cantar. cantara. Es que es más, algunas veces me decían, padre, ¿y usted también predica? Es que soy un Claro. sacerdote. Sí, O sea, me conocían más por la por ser un música. sacerdote músico, sí. Ah, Pero lo que le digo son como los tiempos de Dios. Y de sí. hecho yo estuve estudiando fuera del país 2 años. Y Mm, esos 2 años, digamos que musicalmente, artísticamente, Bajo. me sacaron del radar. ¿Qué fue lo cuando fue a Roma? Exacto. Monseñor Oscar lo envió. Yo estuve estudiando y eso, estar 2 años fuera de las redes, Sí, 2 años fuera, digamos que a nivel humano sí. y Se artístico, quedó atrás. ahí quedé relegado. Ahí quedé ¿Y relegado. por qué allá no continuó haciendo todo eso? ¿Qué pasó Porque yo quería enfocarme en el estudio? en el estudio. Además, Monseñor me dijo, él decía, mi hijo, lo importante es que vaya y aprenda algo. Sí, Perdón, que estudie. sí, Porque aprender, eso sí, sí, aprender. Entonces sí, yo me fui enfocado al estudio, ¿verdad? Yo nunca había leído tanto en mi vida sí. como en esos 2 años y le cogí amor a la lectura. Ahora estoy otra vez tan metido en tantas cosas que ya no me queda tiempo para leer. Entonces esos 2 años yo los quise aprovechar para concentrarme en lo que estaba haciendo. Pero perdí terreno, yo Sí, perdí terreno sí. en el mundo de la Pero música lo puedes católica. recuperar. Ahí vamos, sí, Dios, lo que Dios quiera. Listo. ¿Y qué estudió usted en Roma, padre? Allá estuve haciendo un estudio de formación sacerdotal y para la vida religiosa. Es un instituto que se llama Pietro Fabre, Sí, que es como eh, la unión de dos grandes institutos que había allá, que es el de psicología y el de mm, espiritualidad. mm. Quisieron hacer un instituto que Se unieron. fusionara ambas realidades Sí. y allí los que fueran a estudiar recibieran elementos, un poco de de psicología y de espiritualidad Sí. en el tema de la formación. De hecho, cuando llegué de Roma, estuve en el seminario mayor porque estudié, fue para acompañar los procesos Sí. formativos. Usted llegaba, el pensado era que llegara al seminario, ¿no? De hecho, ahí estuve cuando inició la pandemia. Sí. Ahí estuve 4 o 5 meses hasta que por el tema de pandemia y otras situaciones, pues se me encargó una parroquia. Y ya Mm, llevo ya 4 años otra vez ya. de párroco. Listo. Volvamos otra vez a la primera parroquia que es el Monte Tabor, ¿cierto? Esa primera experiencia, ¿cómo fue? Nosotros a veces llamamos primiparada, ¿cierto? ¿Cuál fue su primiparada al llegar a su primera parroquia? ¿Cuántos? Me dijo que 4 años, ¿cierto? No, ya estuve 9 años. 9 años, listo. Durante esos primeros, o sea, ¿estuvo de vicario antes o fue directamente allá? Estuve de vicario 9 meses en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Sí, Luego entonces fui nombrado administrador parroquial viviendo como vicario en el Templete sí, y luego ya fui párroco durante 8 años. listo. ¿Y cuál fue ese acontecimiento, digamos, de aprendizaje que pudo sacar allá de su primera parroquia?